Este postre de manzana y frutos secos es una auténtica delicia. Se prepara en solo 5 minutos y con 2 huevos, 3 yogures y 2 manzanas. Tenéis que probarlo. Necesitas 2 huevos medianos, 3 cucharadas de azúcar, que son 45 gramos. Tienes que batir muy bien los huevos con el azúcar y añadir 3 yogures. Mis yogures son griegos y pesan 125 gramos cada uno. Si te gustan las recetas fáciles y económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar las notificaciones con la campanita. Tres cucharadas de mantequilla derretida. Y 1,5 cucharadas de harina de trigo común, todo uso. También la puedes sustituir por maicena. Mi molde es de 20 por 20 centímetros. Vierte la mezcla en el molde y precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Por último, necesitas 2 manzanas. Tienes que partirlas en láminas finas. Yo no las he quitado la piel. La manzana se oxida muy rápido. Puedes poner por encima un poquito de zumo de limón para que no cambie de color. He puesto por encima de la manzana un poquito de mantequilla derretida, azúcar, un poquito de canela en polvo y frutos secos y pasas. Las pasas las tenéis que hundir porque si no en el horno se queman. Mételo en el horno con calor superior e inferior a 180 grados 50 minutos. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Si no te quieres perder mi próxima receta, puedes suscribirte gratis. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso hojaldre de manzana se prepara en un par de minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Necesitas 2 manzanas. Tienes que pelarlas y partirlas en láminas muy finas. La manzana se oxida muy rápido. Pon el zumo de un limón encima de las láminas de manzana. Dos cucharadas de azúcar. 1 cucharada de canela en polvo.
Tienes que mezclar muy bien la manzana con el zumo de limón, el azúcar y la canela. Necesitas una plancha de hojaldre, pon 4 cucharadas de mermelada de melocotón en el centro de la plancha. Y las láminas de manzana encima. He puesto nueces, pasas y arándanos. Ahora tienes que cerrar la masa. Pon un poquito de mermelada de melocotón para pegarlo. Sella el rollito con un tenedor. Necesitas una yema de huevo y una cucharada de yogur. Mézclalo y pinta la masa de hojaldre con él. Lo he decorado con unas láminas de manzana. A estas no las he quitado la piel. Unos daditos de mantequilla, azúcar y nueces. Mételo en el horno a 180 grados 25 minutos. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Si no te quieres perder mi próxima receta, puedes suscribirte gratis. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso postre se prepara con solo 2 ingredientes y en menos de 5 minutos. Está riquísimo, tenéis que probarlo. Necesitas 2 manzanas. Tienes que pelarlas y quitarlas el corazón. La manzana se oxida muy rápido,
Puedes poner un poquito de zumo de limón encima de la manzana. Tienes que cortar la manzana en rodajas de más o menos 1 centímetro de grosor. El zumo de medio limón. Esto es opcional. He puesto una cucharada de panela y una cucharada de azúcar. Mételo en el microondas 3 minutos. Si no tienes microondas, puedes ponerlo en una cazuela un par de minutos a fuego medio. Una plancha de hojaldre. Tienes que hacer tiras de más o menos 1,5 centímetros. Envuelve la rodaja de manzana con las tiras de hojaldre. Precalienta tu horno a 190 grados con calor superior e inferior. Puedes pintar con un huevo batido el hojaldre. He puesto nueces trituradas y también un poquito de azúcar. Si no puedes tomar azúcar, esta receta queda genial solo con manzana y hojaldre. Os dejo un enlace en la descripción de este vídeo a mi nuevo horno de Camdú de 12 litros con un descuento del 35% para suscriptores de este canal. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Estos deliciosos buñuelos se preparan con solo 3 ingredientes: una taza de harina, 2 yogures y una manzana. Están deliciosos, tenéis que probarlos. Muy fácil, muy rápida, muy económica y lo más importante, riquísima. Necesitas una taza de harina de trigo leudante. Si tu harina no tiene levadura, tienes que añadir una cucharadita de polvo de hornear o levadura química. 2 yogures. Mis yogures son naturales, griegos y pesan 125 gramos cada uno.
una cucharadita de esencia de vainilla. Mezcla con una espátula muy bien todos los ingredientes. Necesitas una manzana, tienes que pelarla, quitarla el corazón y rallarla o partirla en trocitos muy pequeños. Tienes que calentar abundante aceite en una sartén a fuego medio. Deja caer con 2 cucharas un poquito de masa. Tienes que freírlos a fuego medio unos 4 minutos y darlos la vuelta 3 o 4 veces, si no, no se harán por dentro. Ponlos encima de papel absorbente. Y cuando todavía estén calientes, úntalos en azúcar o en azúcar y canela. Han quedado riquísimos, tenéis que probarlos. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Si no te quieres perder mi próxima receta, puedes suscribirte gratis. Hasta el próximo vídeo, amigos.